Muy buenas tardes para todos, para todas. Continuamos en este seminario sobre la institucionalidad en el marco de la consulta previa. Les recuerdo, yo soy Diana Cruz Micán, indígena del pueblo Muisca, de profesión abogada, especialista en gestión pública. El día de hoy vamos a hablar cómo hacemos los pueblos para articularnos con esa institucionalidad en los diferentes procesos de consulta previa que vamos adelantando. Entonces, les damos la bienvenida a todos los que están participando en este espacio de formación y también a nuestro compañero, el señor Luis Arbey Gañán, que hace parte o es comisionado ante la Mesa Permanente de Concertación, que nos va a contar cómo es este espacio y cómo son esos diálogos con la institucionalidad en diferentes escenarios de consulta previa. Arbey, buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, Diana. Un saludo muy especial a los que están en esta sala y, por supuesto, dispuesto aquí a dar claridades de lo que se viene haciendo desde la Mesa Permanente de Concertación, que es la instancia de coordinación indígena con el gobierno nacional. Entonces, ya ustedes me dirán por dónde comenzamos. Instancia de coordinación con el gobierno nacional. Sí, Arbey, este es un espacio de formación alrededor de la consulta previa. Entonces, nos gustaría saber, antes que todo, en el caso de pueblos indígenas, cómo surge la mesa permanente, cuál es su función, cuál es su papel en los espacios de consulta previa, libre e informada. Si nos cuentas, si nos compartes. Claro que sí. Bueno, hay que iniciar dando un reconocimiento al convenio 169, que es la instancia que nos da la participación a los pueblos indígenas y tribales en el mundo, al cual varios países se inscriben, en este caso Colombia mediante la ley 21 de 1989, que es el bloque de constitucionalidad, donde le da lógicamente el reconocimiento a una instancia para de entrar a velar por los derechos de los pueblos indígenas. Y es así como, bueno, ya después con la Constitución del 91, se escriben alrededor de 30 artículos para los pueblos indígenas, y entre ellos, en 1995, se crea la Mesa Permanente de Concertación, esto gracias a las manifestaciones, a las luchas de los pueblos indígenas, para que se creara una instancia de diálogo con el gobierno y se pudieran allí reclamar los derechos tanto sociales, culturales y políticos para los pueblos indígenas. Es así como mediante el decreto 1396 y 1397 de 1996 se crea la Mesa Permanente de Concertación. Esa Mesa Permanente de Concertación tiene su finalidad una instancia de diálogo para la consulta con los pueblos indígenas, pero en sí quien consulta son las autoridades de los pueblos indígenas, en este caso los gobernadores, en este caso los capitanes o las diferentes estructuras que hay en los 115 pueblos indígenas que hay en Colombia. Entonces vale la pena hacer esa claridad de que este no es una instancia de consulta como se suele decir, que la mesa permanente consulta allí todas las políticas. No, allí simplemente se dan unos lineamientos, unas rutas, unas directrices, unas protocolizaciones para que se pueda bajar a las bases y en las bases puedan decir mediante la política pública qué es lo que se quiere consultar. Bueno, en una pregunta, cuando se va a hacer un proceso de consulta previa para un proyecto de orden nacional, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? Como que compártenos el paso a paso, con qué entidades se dialoga, cómo es como ese proceso del despliegue territorial, cómo funciona, las entidades van o cómo se dialoga con las 115 autoridades. Bueno, para este procedimiento hay que tener en cuenta de que con los gobiernos se acuerda, se concerta un plan nacional de desarrollo
pues que por su naturaleza va a 4 años. Y en el marco de esos planes de desarrollo están las políticas públicas que deben ser concertadas con los pueblos indígenas. Para este caso, con este gobierno logramos consultar 231 acuerdos y 9 capítulos, lo que indica de que muchos de ellos son sujetos de consulta y otros de concertación. Entonces, cuando un proyecto de estos, por ejemplo, la minería, que es sujeto de consulta con los pueblos indígenas, este tiene que surtir un paso a paso. El primero es la preconsulta, luego viene la consulta y por último la posconsulta. El trámite de estos, el trámite de este proceso está más o menos entre 5 a 8 meses. Y en esos 8 meses se tienen que dar los 3 pasos. Entonces, cuando se habla de la preconsulta, son los trámites administrativos para poder firmar los convenios. En este caso, la Mesa Permanente de Concertación cuenta con 7 organizaciones. Esas 7 organizaciones, la mayoría de ellos firman los convenios. Estos convenios se firman para poder hacer el despliegue territorial, que en ese despliegue territorial es donde, claro, la institucionalidad debe estar, la institucionalidad del gobierno, pero también la institucionalidad de los pueblos indígenas. En este caso, yo pertenezco a la ONI por Macrooccidente. La ONI tiene que velar por 54 organizaciones regionales. A esas regionales hay que llegar, ¿sí? Muchos llegan a través de asambleas, de reuniones de 2, 3 días para poderle contar a la comunidad de qué se trata el proyecto, cuál es la iniciativa del gobierno, el documento que ha radicado el gobierno y cuál es la visión desde lo técnico, lo político y lo jurídico, desde los pueblos indígenas y qué aporte van a dar las comunidades para fortalecer, modificar, decir un sí o un no a cierta consulta. Y ya por último, la postconsulta, pues el seguimiento después de que se protocolice el documento unificado, si va a ser un decreto, si va a ser una ley, o qué acuerdo, o un capítulo de la ley que va a presentar el gobierno, y hacerle el seguimiento para que esto se pueda cumplir. Entonces, estos son como los paso a pasos que se dan. Hay que decir, muchas de ellas han sido exitosas en el sentido de que llegan hasta la base, llegan a la comunidad, porque hay un tiempo suficiente. Hay otras que han sido vía fast track, así muy rápidas y alcanzan solamente a llegar a las asambleas donde llegan representantes, donde llegan algunas autoridades, que uno es consciente de que no debería ser así, pero pues desafortunadamente en muchas partes se ha venido dando de esta forma. Sí. Arbe, y en ese orden de ideas, ¿cómo hace uno para que o sea, cómo es la estructura de la MPC de tal manera que quienes llegan a la MPC vengan de las comunidades? ¿Cómo funciona esa instancia? Bueno, yo vuelvo y te repito, la MPC tiene 7 organizaciones de carácter nacional. Esas 7 tienen que hablar, en este caso, por los 115 pueblos indígenas. La UNI tiene una estructura que se compone por 5 macros. Esas macros son filiales a la UNI. En este caso, yo represento 9 departamentos, entre ellos el Huila, Risaralda, Caldas, Antioquia, Chocó, el Valle, Nariño. Bueno, entre otras, estas son las que uno representa. Cada regional tiene un coordinador o un consejero de cada regional, se llama regionales, en este caso los departamentos. Y ese regional pues tiene el contacto con sus autoridades de base, al cual cuando se convoca a una asamblea o a una reunión
ya sea de consulta o de información, nuestro contacto es el consejero de la regional para que invite a las autoridades y puedan llegar y disponer de 3, 4 días para poder socializar lo que allí se está planteando. Entonces, esa es la forma como, en este caso, la UNIC viene socializando. Hay instancias tanto de reuniones con autoridades, otras son las macros, donde pues allí se hacen asambleas por macro. En este caso, Macrooccidente invita a sus 9 regionales y cada regional tiene que venir por ahí con 10, 12 representantes, que la mayoría son autoridades, para poder que la información que se le entrega a esas autoridades pueda llegar allá a las bases que muchas veces no pueden estar en estos escenarios del nivel nacional. Entonces, estos macros están constituidas por regiones. Dependiendo de las regiones del país, viene una macro. Sí, así es, viene un representante de cada macro a la MPC. En este Agrupando caso, diferentes territorios. exacto, en este caso nosotros como UNI tenemos macrocentro, macronorte, macroamazonía, macrooccidente y macrosur. Es decir, las 5 macros representan la mayoría del país donde estamos las comunidades indígenas. Y claro, Perfecto. nuestra responsabilidad es poder bajar a la base todo lo que está sucediendo en el nivel nacional. Es todo un espacio, es toda una organización a partir del territorio. Sí, así es. Esa es la forma como está organizada la institucionalidad indígena. Es de entender de que hay resguardos donde están compuestos por otras autoridades más pequeñas, lo que llaman veredas, sectores, comunidades. Y esas autoridades de esas comunidades son las que avalan para nombrar un gobernador indígena. Y ese gobernador, pues lógicamente está en cierto municipio, cierto departamento, al cual, pues en este caso, se afilia a una organización de carácter nacional, ¿sí? Para poder tener comunicación y poder también hacer mucho más fuerza para la defensa de sus derechos. Y ya esas regionales, pues nombran el representante de la macros, en este caso la macro occidente, nombra un representante que va a estar, en este caso, los 4 años en la ONIC, nombra un representante a las distintas estancias que se requieren, y en este caso me nombraron a mí para ser parte de la mesa permanente de concertación. Entonces, esto es como la escala de las diferentes instancias que tienen del nivel nacional. Pero tú has hecho todo un proceso de escuela a lo largo de esto, hablando de la institucionalidad indígena. Entonces, tú, as gobernador, consejero, ¿cómo ha sido esa historia para llegar a ser representante de la macro? Bueno, esto yo siento que se ha sido una escuela muy importante a lo largo de 30 años en este proceso. Ah, chulo. Yo ya está uno mayor en este caminar. Mayor Arbey, lo siento. No, olvidé que ya es mayor. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. No, yo pienso que esto pues tiene que ver también con la autoidentificación que uno tiene, con la identidad del mismo proceso y las ganas también que le pone uno a querer luchar no solamente por el derecho individual, sino también comunitario. Hemos tenido una fortuna de tener unos mayores muy abiertos en su conocimiento, en hacer escuelas de formación. Yo me formé en esa escuela de los mayores, empezando desde ser guardia, empezando a ser cuidador del territorio, a trabajar en las mismas directivas, hasta llegar a ser gobernador, luego en la regional, y bueno, ya en todo el proceso del nivel nacional, conociendo y aprendiendo mucho de estos derechos que tenemos los pueblos indígenas. La MPC tiene como un lema o una frase que la
que la caracteriza siempre, y es el diálogo de gobierno a gobierno. En este espacio pues estamos justamente hablando de la institucionalidad en el marco de, pues, de la consulta previa, y tú acabas de presentar toda esa institucionalidad de orden nacional, si así se puede llamar, desde los pueblos indígenas. Nos dices que son 7 organizaciones. Por un lado está la Organización Nacional Indígena de Colombia. ¿Qué otras organizaciones están dentro de este proceso? Sí, estamos hablando de el CID, Confederación Indígena Tairona, que es del norte del país, donde está el pueblo arhuaco, Cogi, Huivas, Cancuamos. Estamos hablando en este caso de la OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos. En sí, estas son como las 3 organizaciones que habla el decreto 1396 y 1397. Son los que en ese entonces iniciaron con el proceso, pero con el tiempo se han tenido como invitados, pues que en última también toman decisión, Gobierno Mayor, AICO, que son las otras 5 que venían desde hace unos 10 años, y últimamente por mandato de un Congreso de los Pueblos se ha recibido lo que es el CRIC Cauca y AISO, que es de los pueblos indígenas, pues se me vuelve, también son de allá del Cauca. ¿MISAC? Los MISAC, exactamente, El sí, pueblo MISAC. exacto. Entonces, pues así se dice de que unas son organizaciones del nivel nacional, hay unas que son locales, pero también se consideran que están representando gran cantidad de población. Esas son las que en el momento hoy se congregan en la MPC, teniendo en cuenta que también hay otras organizaciones que están pidiendo asiento en la MPC, otras mesas. Hoy el gobierno ha creado alrededor de 47 mesas del nivel nacional y todas quieren ingresar en la en la MPC, al cual tienen su derecho, pero pues sí toca primero hacer una reestructuración desde el carácter interno, en mirar cómo hace la participación. Hemos dicho, por supuesto, vamos a integrar estas mesas, pero que se tengan también en cuenta esos pueblos que están allá en la Colombia olvidada. Es decir, si reestructuramos la MPC, pues que se reestructure y hagan parte de los 115 pueblos indígenas en el país. Esa es como la estructura que se tiene y, por supuesto, el lema de la discusión de gobierno a gobierno es porque la consulta previa es un derecho fundamental colectivo. Y ese derecho colectivo, pues nos lleva, lo uno, a hablar de gobierno a gobierno. Nosotros estamos representando los pueblos indígenas y por lo tanto el gobierno nacional está presentando el Estado. Y hemos dicho, aquí, pues nosotros estamos con una investidura también jurídica, política y cultural, pues que el gobierno no puede desconocer. Entonces, cuando muchas veces estas consultas siente uno que no las están cumpliendo, pues hay un margen también de legalidad para demandar y para poder exigir estos derechos que se puedan cumplir. Entonces, creemos que en el momento se han sido respetuosos los acuerdos y los diálogos que allí se han hecho. Sin embargo, pues también hay que decir de que muchos de ellos no se han materializado, no llegan a las bases. Hay una crítica grande que por qué están consultando tantas políticas y los pueblos indígenas siguen en la misma situación, en la misma vulneración de derechos, el mismo conflicto, que no llega pues un desarrollo a estas comunidades. Y es cierto, una cosa es consultar una política que se vuelve norma de Estado, pero otra cosa es ya la implementación de esa política en las comunidades. Y pongo de ejemplo lo que es el CEI. Con el sistema educativo de los pueblos indígenas, traíamos 30 años bregando a protocolizar una ruta para que esto se vuelva norma y se pueda implementar en los territorios.
y apenas hace 15 días logramos protocolizarlo y aún nos falta que llegue a la firma presidencial, que esto durará por ahí unos 6 meses, y ya cuando se vaya a implementar, pues esto le tocará a otros gobiernos y a otras autoridades para que lo puedan hacer cumplir. 30 años es mucho tiempo o poco tiempo en el tema de construcción de país, Mayor Arbey. Mucho, mucho. Es decir, pues nosotros, si nos ponemos a evaluar lo que ha sido esta resistencia de los pueblos indígenas, desde el colonialismo nos vienen violando los derechos. Se viene a reconocer ya un Estado social después de la Constitución del 91, 33 años. Y hoy ni siquiera un 3% de esa Constitución se ha desarrollado en favor de los pueblos indígenas. Entonces, para nosotros sigue habiendo un atrasamiento, sigue habiendo un desconocimiento. En algunos partidos se ve la xenofobia con los pueblos indígenas. Por eso cuando se presenta cierta normatividad al Congreso, muchas veces no pasa, ¿sí? Porque pues no hay interés del reconocimiento de ese derecho de los pueblos. Entonces seguimos diciendo, estamos en un atraso institucional, no hay una adecuación institucional que garantice el respeto a las comunidades indígenas, pero bueno, sin embargo, seguimos en la lucha. Creo que sí. Ayer planteamos un interrogante y era, bueno, el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada es para todos los pueblos, pero ¿cómo se materializa ese derecho con los pueblos no contactados en contacto inicial o los pueblos que hay en aislamiento voluntario? ¿Cuál es como esa forma o cuál es el mecanismo que desde la institucionalidad indígena se ha ido diseñando, construyendo para la garantía de los derechos en estas condiciones o en estas dinámicas propias? Bueno, le cuento que esto es un reto, un desafío muy grande para el gobierno nacional e incluso para los pueblos indígenas. Cuando iniciamos este proceso con el gobierno actual, señor presidente Gustavo Petro, una de las apuestas era poder hacer un plan urgente, un plan de choque para salvaguardar el pueblo Nucá en la Amazonía. Es un pueblo que ha estado vulnerable en todos los derechos. Le están quitando su territorio, ha entrado conflicto armado, ha entrado el narcotráfico y cada día se siguen enfermando, desapareciendo y ni siquiera los órdenes de la Corte Constitucional han permitido que se le pueda garantizar la vida digna a esta población indígena. Y logramos crear una alta instancia, que esa alta instancia pues están la mayoría de los ministros, la institucionalidad del Estado, pero también la institucionalidad indígena en cabeza de la MPC. ¿Esto con qué fin? Con el fin de llegar a articular a nivel departamental y municipal acciones que lleven a proteger estas comunidades. Pero hoy encontramos de que pues, desafortunadamente esto también depende de voluntades políticas, que esto también depende de inversión de recursos. Y a pesar de que en el plan de desarrollo hay algunas líneas que apuntan a salvaguardar estas comunidades, sigue siendo muy complicado. En este año ya se han muerto incluso varios líderes, entre ellos una que hacía parte, venía a la mesa a contarnos la situación. Mónica. Y, perdón. Mónica. Sí, y vemos pues los informes que nos están presentando los niños a temprana edad, muy temprana edad, cómo están cayendo en todo el tema de alucinógenos, ¿sí? Cómo siguen esclavos allí con el tema de narcotráfico, cómo sigue la violación, lógicamente, a las mujeres, nunca, y en ello pues no hay una acción que uno diga vamos a actuar rápido para que todo esto se proteja. Entonces hay que decirlo, ha sido complicado, no ha sido fácil, que es como la experiencia que nosotros tenemos,
hay una población pues no contactada. Muchos de los expertos nos dicen, hombre, ni la contacten. Están más salvaguardados allá sin tener que conocer los procedimientos de lo que hace el hombre occidental, ¿sí? Entonces, eso me parece que son dilemas pues que se tienen en el momento y que hay que decirlo con toda certeza. Los pueblos indígenas estamos en la voluntad, pero pues no solamente de la voluntad se puede atender. Esto se requiere también de apoyo económico, de una comisión constante allá en territorio, y bueno, y el conflicto pues no permite de que que se pueda estar permanente en estos territorios. Sin embargo, pues esperamos de que a finales de este año pues nos puedan dar un informe conciso desde la institucionalidad, cómo ha ido avanzando. Bueno, parece que tenemos una falla técnica con el compañero de la institucionalidad indígena, como él muy claramente lo señala. Entonces, el día de hoy, o el objetivo de hoy, es revisar. Ayer hablábamos un poco de los espacios desde la institucionalidad del gobierno de lo público, de lo estatal, sí, así lo queremos entender. Pero hoy queríamos conversar un poco desde la institucionalidad propia que tenemos los pueblos étnicos. Hola, bueno, creo que el compañero Rey se le cayó la señal, entonces vamos a seguir un poco. Creo que ha sido muy importante todo ese ejercicio de reflexión, de conocer, invitar a quienes ya conocen la MPC, que las sigamos conociendo y mirando esas transformaciones. Él nos planteaba algo muy interesante de lo que alcanzamos a conversar con él y era de cómo se va a reestructurar, cómo se reestructuran las organizaciones del gobierno indígena o de la institucionalidad indígena, porque no todo es inmutable. Los procesos se van transformando, los procesos se van construyendo, los procesos se van transformando. Ya son o a raíz de que se transforman, a raíz de hacer cada vez mucho más efectiva esta participación, hacer mucho más dinámico el proceso, pero sobre todo que quienes están dentro de las comunidades indígenas puedan acceder al uso y goce efectivo de sus derechos. Eso es lo primordial a lo que le apostamos en estos espacios. El reto cuando se habla de institucionalidad indígena no solo es desde lo público hacia las comunidades, el reto también es de las comunidades a cómo hacer el ejercicio de defender sus derechos. Bueno, aquí retomando el tema, el compañero o el mayor Arbey del pueblo Embera, que nos estuvo orientando un poco sobre cómo funciona la institucionalidad indígena, cómo se hace ese diálogo de gobierno a gobierno. Nos precisa que es más allá del tema del derecho, sino estamos hablando desde unas autoridades indígenas propias que han ejercido ese derecho ancestralmente en sus territorios frente a unas dinámicas de gobierno que se están creando. Nos ha compartido un poco las particularidades que tiene este ejercicio, los retos que se tienen. Seguimos con la pregunta que dejamos ayer ahí para estudiar y analizar, y es cómo se garantiza el derecho a la consulta previa cuando son pueblos en aislamiento voluntario, en contacto inicial o no contactados. Pues cómo se desarrolla este proceso de consulta previa. Nos estaba contando un poco lo que ha sido el trabajo para con el pueblo Nucar, que es todo una suma de esfuerzos, de retos que se tienen para poder avanzar. Entonces, los invito a que continuemos en este proceso, sigamos indagando qué otra institucionalidad y qué otros retos hay, cómo se avanza en el tema de la consulta previa, cómo podemos seguir. Ayer también planteamos un poco los retos que hay, pero hablábamos de los retos desde la institucionalidad del gobierno.
Entonces, hoy estamos mirando, bueno, ¿y cuáles son esos retos desde la institucionalidad indígena? Entonces, estaba comentando un poco que en un comienzo estuvieron 3 organizaciones indígenas, ya después estaban de invitadas 2 más, que ahorita van 7 organizaciones indígenas y que durante este periodo se han creado 47 meses, que se debe hacer una reestructuración o que se está planteando una reestructuración que atienda la diversidad de pueblos. Y esto es clave. No todos los pueblos indígenas son iguales. Cada pueblo tiene una dinámica, cada pueblo tiene una particularidad, hay una esencia diferente. Y cuando hablamos de institucionalidad, partimos como de la institucionalidad un poco amplia, pero tenemos que ir bajando, todo esto lo tenemos que ir bajando a las bases. ¿Por qué? Porque no todas las comunidades o no toda la institucionalidad indígena es exactamente igual. Hay diferentes dinámicas de territorio. Incluso no siempre se habla de gobernador. No siempre el esquema es un gobernador principal, el gobernador suplente, el secretario, la estructura que se da de cabildo. No, señor. Dependiendo del territorio, por ejemplo, hay capitanes, donde las autoridades se denominan capitanes, y eso tiene una connotación, es como, no, le cambiamos el nombre, pero sigue siendo lo mismo. No, dependiendo la dinámica del territorio, eso es clave, porque dicen, no, yo trabajé con tal pueblo, entonces vamos al otro pueblo y funciona así. No. Cada pueblo tiene una forma de sentir, una historia de cómo llegó a este planeta, a este territorio. Y por esa historia de cómo llegó a este territorio, también hay una connotación. Entonces vamos a compartir un poco de, y cómo ya el mayor Arbey nos explicó un poco la institucionalidad indígena desde lo nacional y ahora cómo sería o cómo funciona la institucionalidad indígena dependiendo el pueblo. Pasamos a esa parte. ¿Por qué? Porque, por lo menos, si vamos a buscar en Internet, encontramos todas las funciones de la Dirección Nacional de la Autoridad de Consulta Previa, que también las podemos compartir dentro del material de apoyo que les vamos a dejar aquí para acceso. Pero hay cosas que solo sabemos en estos espacios de diálogo. Entonces, vamos a hablar de un pueblo y es muy importante que tiene toda una estructura de institucionalidad y que quien llega debe conocer. Pues, compartamos un poco de los pueblos Gunadule, que tienen su institucionalidad y que cuando vamos a hablar con ellos tenemos que hablar de acuerdo a sus particularidades. Los pueblos Gunadule, que son bifronterizos, son de Colombia, son de Panamá, que el conflicto de alguna manera no les ha permitido estar cercanos, ellos tienen todo un proceso espiritual, ellos tienen sus autoridades, el Saila o Seila, aquí hay pronunciaciones diferentes dependiendo de quién los entendamos. Algunos se habla de los Gunadule, pero también hay quienes dicen los Una. Es muy usual que dependiendo la manera en que se autorreconozcan los pueblos, se autodenominen de una u otra determinada forma. Y pasa, eso es muy frecuente, que en la entidad los tienen reconocidos como con un nombre y nos vamos solo con ese nombre y dicen, no, pues ese es el nombre que nos dio institucionalmente por un tema que se generó a partir de antropólogos o por un reconocimiento externo, pero nosotros reconocemos de esta manera. Entonces, eso también puede ocurrir dentro de esas institucionalidades. Entonces, el proceso de formación de quien va a ser autoridad es muy particular, comienza desde la niñez. Y son varias personas que nacen como que desde el vientre, desde la luna, se sabe que van a tener el don para liderar y van creciendo formados de esa manera, de esa forma.
A medida que ellas son grandes, se forma el Consejo de SAILAS, quien orienta, porque quien orienta es uno, y el cargo de SAILA es vitalicio, pero él no orienta solo. O sea, normalmente, bueno, normalmente no, en algunos pueblos, pues se sabe que está el gobernador, está el gobernador suplente, el secretario, el fiscal, el tesorero. No, acá es un SAILA que está acompañado del Consejo de SAILAS o CEILAS y es un cargo vitalicio. Cuando trasciende de espacio el CEILA, pues se tiene que elegir dentro de los demás consejos de CEILAS, se tiene que elegir y definir quién va a seguir. Entonces, y ahí la pregunta, cuando venimos desde la institucionalidad, ¿con quién se dialoga? Si acá hay compañeros, compañeras de los pueblos Guna, Tule o de los pueblos Cuna, pues ahí vamos revisando o lo que hemos ido aprendiendo de ellos. Entonces, ¿con quién se conversa en un espacio de consulta previa? Cuando las dinámicas organizativas son diferentes. Muchas veces pasa que a quien se registra ante el Ministerio del Interior es a una persona que efectivamente va a ejercer la representación legal de ese territorio. Pero no necesariamente se puede decir que ella es la autoridad, porque hay otras dinámicas de autoridad. Los Eperaras y Apidara también tienen una persona que las gobierna y todo, pero también hay una autoridad espiritual. Generalmente es mujer, que es la que guía todo este proceso. Y un espacio de consulta previa debe atender esas particularidades y esas dinámicas propias de cada comunidad, de cada ejercicio. Hoy en día, ahorita, actualmente, se ha estado revisando esa estructura que se traía del gobernador, incluso el concepto de gobernador se está revisando. Permítame un momento cortico. Bueno, entonces, en este momento hay muchos pueblos y comunidades indígenas que están revisando y replanteando en este ejercicio de descolonizar el pensamiento, están replanteando estas figuras que se vienen o que se han traído tradicionalmente. Pues, por ejemplo, están ahorita en el Cauca, ya están los nehues, incluso las formas de elección también se están replanteando, pero no es que se estén replanteando, sino que se están revisando cómo era ancestralmente, antiguamente, antes de que nos impusieran todas estas figuras del cabildo y todas estas dinámicas. Entonces, bueno, ¿cómo se va a hacer? Y cuando partimos de consulta previa o espacios de consulta previa, esa institucionalidad indígena local o de cada territorio, más bien territorial, debe ser tenida en cuenta. Es importante que revisemos, no en todos los lugares funciona igual. Cada pueblo tiene unas dinámicas, unos tiempos, unos ritmos que deben ser entendidos y que deben ser escuchados. ¿Para qué? Para que ese ejercicio de garantía del derecho pues se materialice. Incluso nosotros mismos, siendo indígenas, muchas veces podemos conocer de nuestro territorio, pero no conocemos de los demás territorios, porque además Colombia es un territorio extenso, con dinámicas muy diferentes, que deben ser entendidas, deben ser conocidas y deben ser respetadas. ¿Para qué? Para que este diálogo de la consulta previa funcione. Entonces, aquí ya, como tratando de recoger un poco la institucionalidad en el marco de la consulta previa, entonces el mensaje es, hay una institucionalidad desde lo público o desde el gobierno, pero también hay una institucionalidad desde lo etno. Ayer el profesor Miller nos compartía, los pueblos afro también tienen un espacio de consulta previa. Hoy estuvimos profundizando o estamos profundizando cómo son esos espacios desde lo nacional, cómo se vienen manejando, cómo se dan esas dinámicas desde lo nacional, cómo funciona.
y vamos también viendo las particularidades de cada pueblo. En cada territorio vamos a encontrar unas dinámicas, unas figuras de autoridad. A veces está la autoridad en términos de representar, pero también están las autoridades espirituales, cómo ellas nos están planteando y cómo ellas están orientando. Y esa institucionalidad también debe ser tenida en cuenta, no solo a la hora de acercarnos, no solo a la hora de decir quién va a firmar el acta para que el acta quede válida y no tenga problemas. Que ya más adelantico vamos a mirar un poquito de cómo funciona esa operatividad en los momentos en que se generan conflictos. Sino también esa autoridad en el momento de concertar cronogramas, de agendar tiempos. ¿Por qué? Porque quien represente a la comunidad puede decir, bueno, señores instituciones, vamos a arrancar este cronograma, o puede decir, necesitamos tiempo para consultarlo con nuestras autoridades. ¿Con qué autoridades? Con las autoridades culturales o con las autoridades espirituales. Y son ellas las que nos van marcando los tiempos. ¿Por qué? Porque dependiendo la cosmovisión de cada pueblo, es su relación con los elementos. Entonces, habrán pueblos que dicen, en determinada luna no se toman decisiones. Entonces, si usted va a hacer esta reunión en esa luna, no vamos a poder tomar una decisión acertada porque no está destinada para eso. Entonces, esa institucionalidad no es solamente desde lo formal, quién suscribe el acta, con quién dialogo, sino desde todo el desarrollo de la consulta previa. Y desconocer estos procesos es lo que a veces nos generan unas inconformidades, unos incumplimientos. ¿Por qué? Porque no están preparados. Esto es a veces muy complejo para la institucionalidad, porque para moverse de la institucionalidad pública, porque para moverse en lo público hay que pedir viáticos, hay que tener toda una planeación de recursos y son lógicas que a veces nos toca compatibilizar. ¿Listo? Entonces, esa es como la reflexión. Este espacio es un espacio de diálogo, un espacio de compartir lo poco que la vida nos ha venido dando, pero para tenerlo en cuenta. Espero que ya en otro escenario podamos como conversarnos más en vivo y podamos compartir esto. Si tenemos compañeros, compañeras de otros pueblos que nos encontremos y lo dialoguemos, lo conversemos al respecto. Ahora sí, sigamos conversando. Bueno, y ya se desarrolló la consulta previa y estamos conversando y bueno, ¿cuál es esa institucionalidad, entre comillas, legítima? ¿Y qué pasa si el que dialogó fue una autoridad? Arvey nos decía, bueno, internamente cada territorio tiene un gobernador que representa a todos, pero hay gobernadores por veredas, hay autoridades un poco más locales. ¿Qué pasa con esas autoridades? Entonces, aquí quiero que conversemos de un proceso, de un caso que puede ocurrir, que debemos tener en cuenta, porque, reiteramos, antes de iniciar cualquier proceso, vamos a ver cuáles son esas autoridades propias. Y esas autoridades propias no solamente pasan de quién es el gobernador y qué es el que representa al resguardo y punto, sino hay que verificar cómo es el proceso de toma de decisiones y si en ese proceso de toma de decisiones están involucradas todas las autoridades o todas las comunidades o si quien está definiendo la participación en ese espacio está autorizado, que puede ser el gobernador, sí se puede dar, pero está legitimado, autorizado, facultado por su comunidad para tomar esa decisión o no está autorizado para la toma de dicha decisión. Pero esto lo podemos ver mejor en un caso práctico. ¿Listo? Entonces, el caso es el siguiente. Era un resguardo, es un resguardo que todavía existe, con dos veredas. Entonces, se rotaban quien ejercía el
papel del gobernador principal y el gobernador suplente, dependiendo del periodo. Entonces se viene un proceso que se llama un distrito de riego. Iban a ser un distrito de riego. ¿Para qué? Para poder promover todo el tema de el acceso a agua para la producción agropecuaria, la producción agrícola. Y se inicia este proceso. Este distrito de riego iba a afectar o a impactar inicialmente solo una vereda. Y llega nuestra institucionalidad, en ese momento era el grupo de consulta previa, estamos hablando de casos antiguos, era el grupo de consulta previa, hoy en día la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Vamos a ir repitiendo un poco sus conceptos para que los dejemos más fijados en la mente. Y este grupo de consulta previa en su momento dice, bueno, esta es la vereda, la que, bueno, le informa el consorcio dónde va a trabajar, qué es lo que tienen que hacer, y arranca todo el ejercicio de consulta previa con una sola vereda y con el gobernador suplente de esta vereda. Entonces les empiezan a explicar, les empiezan a decir, bueno, aquí vamos a hacer una cámara de despresurización para que el agua le baje un poco el nivel, tenemos que hacer unas vías, y por una partecita, casi que por el bordecito de su vereda, vamos a pasar unos tubos. Seguramente nos habrán dicho, puede que pase en la socialización, dijeron, vamos a pasar unos tubos con esta y esta medida. Decirlo es una cosa, verlo ya es otra cosa. Entonces le dicen como unos tubos de 1,5 metros de diámetro, pues ya 1,5 metros de diámetro, bien. Lo que no se conocía era todo lo que había que hacer para atravesar todos estos tubos de 1,5 metros de diámetro. Pues para atravesar estos tubos de 1,5 metros de diámetro se tuvo que abrir una carretera completa. Para abrir esta carretera se tuvo que romper parte del territorio de la vida. Y eso, ves, como era pendiente, empieza a desestabilizar. Entonces, una vereda está acá, es la que está impactada, la otra está acá, son el mismo resguardo. Cuando se hace esta vía, todos los terrenos, pues, hemos vivido en zonas donde nos han atravesado una vía, sabemos que generalmente la parte de la pendiente queda bastante inestable, se nos empieza a venir la tierra encima. Entonces, empieza la otra vereda a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Ese era un territorio que estaba haciendo todo un ejercicio de reconocimiento de los espacios sagrados, los sitios de poder, esos lugares donde los ancestros habían dejado su huella, donde habían dejado toda una orientación de vida a través de lo que normalmente se conoce como petroglifos o pictogramas. Los petroglifos son los que están tallados en la tierra. Los pictogramas vienen siendo pinturas. Para nosotros pueden decir, no, tan bonito y no los entendemos, pero los mayores espirituales que saben el significado de cada uno de ellos, entienden qué significa. Entonces, las explosiones que se hicieron para abrir esto terminan afectando muchos de estos espacios, o lo que ellos llaman sitios de poder. Y así se va destruyendo de un lado y de otro el territorio. Entonces les dijeron, no, vamos a tener unos impactos y por esos impactos seguramente se les va a dañar algunas cercas, entonces les vamos a entregar unos rollos de alambre de púas para que ustedes puedan reconstruir cercas, les vamos a dar unos postes y pues a las comunidades que se les afecta el cultivo, a las familias que se les afecta el cultivo, les vamos a entregar unas gallinas. Va este proceso, va todo el ejercicio, cuando la otra vereda va a mirar, pues ellos también habían salido afectados. ¿Por qué? Porque pronto se viene toda esta inestabilidad de los taludes frente al ejercicio. Este proyecto, como a veces suele ocurrir en Colombia, tiene unos sobrecostos,
le abre unas investigaciones por parte de la Contraloría por una presunta desviación de recursos, que todavía no se ha confirmado. Lo único que sabemos es que el proyecto empezó con 3.000 millones, ya van 13.000 millones de pesos. Cuando la otra vereda dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Aquí no hubo consulta previa, y este es el punto al que queríamos llegar. Dicen, no, sí hubo consulta previa, de hecho hicimos unos acuerdos, el consorcio todos los acuerdos los cumplió, porque acá tenemos la firma, todas las familias recibieron el alambre de púas, las que se vieron más afectadas recibieron las gallinitas, aquí todo se hizo. Este proyecto se interrumpió, muchos de los tubos no entraron, quedaron más de 230 tubos por fuera, a la intemperie, una carretera que no se utilizó para nada, una estructura en medio de la nada que representa riesgo para cuando los niños salen a jugar. Dicen, no, pero aquí ya hubo consulta previa, pues ese proyecto tarde que temprano se va a retomar, han pasado cantidad de años y no se ha retomado, el daño sigue ahí. Cuando las autoridades hacen todo el ejercicio de investigación, dicen, venga, ministerio, grupo, entréguenos la documentación para saber aquí qué pasó, aquí qué se ha hecho. Pues, ¿qué ocurre? Que efectivamente estuvo el ministerio, estuvo todas las entidades que tiene toda la institucionalidad, pero hubo solo un detallito pequeño, uno. Y ese un detallito pequeño es que quien firma todos los procesos a nombre de la comunidad fue el gobernador suplente. Es decir, el gobernador de la vereda que se iba a impactar. Entonces, por este proceso se logra demostrar y se logra evidenciar que efectivamente ahí no hubo consulta previa y no se puede hablar de una etapa de postconsulta cuando ni siquiera se ha hecho la consulta. ¿Y por qué no se ha hecho la consulta? Porque la comunidad demostró que el gobernador principal no es que hubiese estado en ausencia, no estaba enfermo, no tenía ningún tipo de incapacidad, simplemente cuando se hacían las convocatorias, la convocatoria se hacía solamente al gobernador suplente y a la vereda que se estaba viendo directamente impactada. Y aquí volvemos a los procesos de qué es una afectación directa y qué no es una afectación directa. Pero eso será tema de otros seminarios con otros compañeros que estén orientando este espacio. Aquí estamos enfocando la institucionalidad. Esta historia y este relato lo hacemos ¿para qué? Para que tengamos muy, pero muy presente la importancia no solo de conocer cuál es la función del ministerio, cuál es la función de la Procuraduría, cuál es la función de la Defensoría. Que, como les digo, es mucho más fácil encontrar información sobre ellos. A veces información sobre las comunidades indígenas es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuál es esa institucionalidad propia, indígena, que está dentro del territorio donde se pretende avanzar con determinado proyecto, obra o actividad para que se pueda hacer un adecuado proceso de consulta previa? No, suele ocurrir que también hay liderazgos y los liderazgos son respetados, reconocidos y son válidos. Pero esos liderazgos, no como si no es que yo hablé con este líder o pues entonces no. El líder tiene un rol fundamental y muy importante en la consulta previa, pero las comunidades tienen definidos quiénes son esas personas a las que les permiten o les facilitan o les facultan la autoridad. ¿Para qué? Para hablar a nombre de ellos, para que se pueda concertar con ellos las decisiones que se toman y que se abordan. Puede pasar, y ha pasado muchas veces, que por el desconocimiento de la institucionalidad propia indígena, terminamos haciendo procesos de consulta previa con quien no está facultado para realizarlos. Entonces, no solo consideremos la institucionalidad desde lo público, sino consideremos la institucionalidad desde lo propio de cada territorio. Y seguramente así también
nos pasa o nos puede llegar a pasar en procesos de consulta previa con comunidades afro. Las comunidades afro también tienen sus propias dinámicas y es importante que sepamos cuáles son. ¿Para qué? Para que la consulta previa pueda llegar a feliz término, para que se pueda hablar de una postconsulta y no de un espacio donde, y aquí no se hizo consulta. Eso ocurre, puede ocurrir, pasa, puede pasar. Entonces, es como esa invitación. Conozcamos más los territorios, tomémonos el tiempo cuando estemos en ejercicio de consulta previa para trabajarla. Y si somos los compañeros, compañeras indígenas que estamos en estos procesos de consulta, que ya tenemos esa experiencia, estamos en este espacio para fortalecernos más, tengamos la precaución que quien llegue a nuestros territorios, espacios de consulta previa, converse con quien deba conversar. ¿Para qué? Para que el ejercicio sea mucho más efectivo, para que las cosas se logren, para que no haya una vulneración del derecho. No podemos nosotros permitir que nos vengan a vulnerar nuestros derechos porque se dialoga con quien no es. Reiteramos, nuestros líderes están ahí, tienen un aprendizaje, pero si la comunidad, la asamblea, les ha delegado esa facultad para representarlos, para ejercer en el marco de la consulta previa, está bien. Pero si no, tenemos que revisar para respetar esas dinámicas internas, que como bien lo dijo Arbey, somos un gobierno, o sea, somos un gobierno propio, y esto no es una construcción nueva, es que ancestralmente hemos estado acá, ancestralmente hemos vivido acá, hemos construido acá. Entonces, esas dinámicas deben ser tenidas en cuenta. Es la invitación para que de aquí en adelante vayamos diciendo, bueno, ¿y cuál es la institucionalidad de este territorio? ¿Quién dirige este territorio? Entonces vamos a compartir también un poquito de mi territorio, del pueblo muisca. El pueblo muisca, nosotros estamos en el altiplano cundiboyacense, pero entonces dicen, no, es que hablamos con el gobernador muisca. Entonces, alguien va. Dice, no, ya hablamos con el gobernador muisca. ¿Con cuál? Porque esa es otra. Podemos ser el mismo pueblo, pero en diferentes espacios. Entonces, por ejemplo, los muiscas tienen autoridades en Bosa, porque Bosa es un territorio propio, pero también están muiscas en Suba, también hay muiscas en Sesquilé, también hay muiscas en Chía. Y pasa mucho que cuando las personas no conocen las dinámicas de un territorio, entonces dicen muisca. Entonces ya el que conocieron, ese es el gobernador de todos. No es el gobernador de todos porque todos tenemos unos territorios y unas dinámicas particulares, diferentes. Entonces, ahí eso, en el marco de la institucionalidad, no es que haya un gobernador por cada pueblo. Entonces, cada pueblo, cada territorio tiene sus formas organizativas. Entonces, no hicimos consulta previa en temas del río Bogotá con el gobernador Muisca, con cual de todos los gobernadores Muisca se hizo la consulta previa, libre e informal. Entonces, eso es un poco lo que podemos ir compartiendo sobre qué es esto de la institucionalidad en el marco de la consulta previa. Y si nos damos cuenta, la institucionalidad va en doble vía. No es solamente desde lo público, lo que entendemos como lo público, sino también con quién vamos a dialogar. Y ese con quién vamos a dialogar tiene unas estructuras propias. Ahora, no es tan fácil encontrar o identificar esas estructuras propias como si lo es cuando hablamos en términos de desde lo público, quiénes son los garantes, quiénes son los que tienen que dinamizar el proceso, quién es el operador del proyecto, obra o actividad. Acá es un poco más complejo, pero
Básicamente esto se resume en escuchar. Escuchar cuál es la dinámica de la comunidad, cómo está organizada, cómo está conformada. Y acá invitamos mucho a eso, ¿no? En el espacio de la preconsulta, a conocer. Y los que somos indígenas, a ya conocemos nuestro territorio, a que velemos para que esas dinámicas propias nuestras, esas estructuras propias nuestras sean respetadas. ¿Por qué? Porque si no defendemos todas esas estructuras que nosotros mismos tenemos y permitimos que la consulta se haga con alguien que puede ser muy valioso, su participación, pero no lo representa a todos, pues seguramente no se vaya a lograr una real garantía del derecho. Entonces, eso es clave, muy estratégico. O sea, una consulta previa, derecho fundamental a la consulta previa, no solo tenemos que velar porque se respete desde la institucionalidad, sino nosotros mismos, que se conozcan nuestras instancias, que se conozcan nuestros procesos y procedimientos previos. Pasa que a veces nos dicen como, no, es que esto hay que sacarlo en 6 meses y se requiere que se saquen 6 meses. Y muchas veces nosotros terminamos cediendo frente a ese tema, a pesar que nuestras autoridades espirituales o nuestros orientadores nos dicen, venga, esto por ahí no va, esto requiere más tiempo, requiere más espacio, es de lado y lado. Tenemos que escuchar cuáles son las prioridades de la institucionalidad pública o de quien está interesado en el proyecto, pero también debemos velar porque se garanticen los tiempos propios de nuestras comunidades en el marco de nuestros procesos. Muchas gracias. Han dicho que la consulta previa, y la quieren acabar precisamente porque se volvió un problema, porque se volvió un coco para la sociedad y porque es un obstáculo al desarrollo del país. Por eso varias veces han intentado modificar, regular, reglamentar el derecho fundamental que es la consulta previa para pueblos indígenas y sectores étnicos que somos los titulares de este derecho. Aquí hay una contradicción entre el modelo de desarrollo económico que plantea el gobierno nacional y la visión de tierra, territorio que tenemos los pueblos indígenas. Nosotros no podemos vivir sin tierra, nosotros no podemos vivir sin estos recursos naturales, nosotros no podemos vivir sin agua, sin la biodiversidad y los otros seres que cohabitan con nosotros. Por eso defendemos este instrumento que es la garantía mínima para salvaguardar la pervivencia, las tradiciones, las costumbres, los principios y la cultura de los pueblos indígenas. Ahí está el debate. Unos que buscan sacar esos recursos, agredir esos territorios, usar de otra forma la tierra para generar riqueza en Colombia, y otros que decimos que no nos oponemos al desarrollo, pero no es exterminando la tierra, el territorio y los recursos que nos garantizan la vida como podemos garantizar la sostenibilidad económica del país. Bienvenido el desarrollo, pero hay que cuidar el agua, hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar la tierra y el territorio, porque son los elementos vitales para la pervivencia de la humanidad, ni siquiera de los indios, sino de toda la humanidad, vivan en el campo o vivan en la ciudad. Bueno, hicimos esta pausa con video para hablar de otro tipo de institucionalidad. Y es esa institucionalidad que hemos elegido nosotros como pueblos y comunidades indígenas para que salvaguarden nuestros derechos. Uno de ellos es
por el mecanismo del voto, por el mecanismo electoral, para que estén. Nosotros desde la Constitución del 91 tenemos por la circunscripción especial indígena, tenemos la participación de 2 senadores y un representante de la Cámara. Esta institucionalidad a veces no la tenemos mucho en cuenta frente al tema de la consulta previa, bueno, el papel de los congresistas indígenas, bien sea senadores o representantes de la Cámara, senadoras también. Y esta hace parte de esa institucionalidad. ¿Por qué? Porque son quienes están ahí, atentos a que este derecho de la consulta previa, que como muy bien lo acaba de decir el ex senador Cristiano Valencia del Pueblo Nasa, se salvaguarde, se proteja y no se reduzca, no quede en sus mínimos, en esos mínimos para decir se cumplió, sino que por el contrario se maximice, sino que por el contrario se genere ese entendimiento de la necesidad de protegerlo. Y acá volvemos a anclar lo que habíamos conversado en la sesión anterior, y es necesario una ley estatutaria que regule la consulta previa, o por qué no se ha regulado la consulta previa. Sí, iniciativas de ley, y eso también es institucionalidad. Se han presentado bastantes. Hay toda una institucionalidad que considera que la consulta previa está deteniendo el desarrollo del país, pero también tenemos una institucionalidad desde o en el Congreso, que son nuestros representantes, nuestros electos, nuestros delegados, para decir que este proceso de consulta previa no se puede entrar a limitar por vía de ley estatutaria. Y por el contrario, si se llegase a regular, se deben tener unos mínimos para el contexto. Y yo creo que acá podríamos estar pensando, ¿no será que nos estamos saliendo un poco del tema? Lo que pasa es que la consulta previa no la podemos ver solamente desde este pedazo. La consulta previa, como bien nos orienta el compañero o el mayor Feliciano en su espacio, está relacionada con la vida. Y con la vida no solamente de nosotros, sino con la vida y la pervivencia de la humanidad. Por eso que siempre tenemos que velar este instrumento, y como lo decíamos ayer, ¿en razón de qué? En razón de la protección de la vida y el territorio. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Entonces, esa institucionalidad que nosotros hemos venido construyendo para blindar la consulta previa, esos espacios que buscan, no podemos decir, no, como ya está consagrado en el bloque de constitucionalidad y como las altas cortes nos han dado la razón en muchos temas, entonces ya la consulta previa está blindada y está protegida. La consulta previa es un derecho que constantemente está en riesgo. ¿Por qué? Porque no hemos logrado construir una visión de país. Somos tan diversos y eso es un gran potencial que tiene Colombia, esa enorme diversidad. Pero esa diversidad muchas veces hace que no nos dialoguemos entre las distintas miradas de territorio. El no dialogarnos entre las distintas miradas de territorio conlleva a que creamos que mi visión, lo que yo pienso que debe ser, hacia dónde debe ir el país, sea única y sea la que se deba mantener, sea la que se deba sostener, la que se deba proyectar, desconociendo que hay otras formas de relacionarse con el territorio. Entonces, tenemos todo una institucionalidad que lo que busca es proteger esa consulta previa, que se mantenga esa consulta previa. Y ahí también hay muchos aliados dentro de esa institucionalidad. Entonces, las universidades con sus centros de investigación, las organizaciones defensoras de derechos humanos siempre están atentas, se participan en distintas mesas, o sea, cada vez vamos abriendo un poco más este escenario. Si queremos, podemos imaginar como una red, como una telaraña. Entonces, no es que la consulta previa es este puntito que está ahí y ya.
En estas 2 sesiones creo que hemos abordado desde planes nacionales de desarrollo hasta planes municipales, desde el papel del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, desde los órganos de control. Entonces, en el escenario del Congreso es casi que en los últimos años, cada periodo legislativo se están presentando entre 1 y 2 proyectos de ley, pero restrictivos a la consulta previa, ¿no? Proyectos de ley a la consulta previa que tienen unos alcances restringidos, mínimos, que debemos estar ahí o que tenemos esos ojos ahí. El papel de los congresistas indígenas es clave, no solamente para velar la consulta previa, pero para velar por muchos otros aspectos, pero como decimos, la consulta previa, aparte de ser nuestro derecho, es la herramienta que tenemos para proteger a nuestro territorio y a nuestras comunidades. Entonces, ese es otro ámbito de institucionalidad que tenemos, aliado, como lo decimos, con las universidades, quienes de alguna manera han tenido un papel estratégico produciendo conocimiento sobre las diferentes consultas previas que se han hecho, sobre los avances que hay en consulta previa, sobre los retos que se deben superar alrededor de la consulta previa. ¿Para qué? Para que este derecho pueda ser efectivo, eficaz y pueda llegar a todas las comunidades que hay y que no vulneren sus derechos, que no vulneren la vida, porque finalmente lo que decimos acá, y no es porque lo digamos acá, es porque es una realidad. La consulta previa es esa herramienta que tenemos para defender la vida, para defender el territorio y para podernos comunicar. O sea, en este espacio nos conectamos con el que tiene otra mirada, el que tiene otro proyecto, el que busca otro proceso. No siempre se logran los objetivos que se persiguen, pero eso también nos pone un reto a nosotros y es cómo cada día nos cualificamos, cómo cada día avanzamos un poco más en estos procesos, pero cómo nos hacemos o nos comunicamos con el otro, cómo proyectamos hacia el otro. Y ayer hablábamos de cuáles eran esos retos que tenía la institucionalidad, bueno, en la sesión anterior de este mismo seminario. Hablamos, bueno, ¿y cuáles son los retos que tiene la institucionalidad a la hora de materializar la consulta previa, la institucionalidad de lo público? Y en estos últimos minutos queremos conversar y cuáles son esos retos que tenemos desde el gobierno propio, desde la institucionalidad indígena, como nos lo manifiesta nuestro compañero mayor Arbey Gañán. ¿Cuáles son nuestros retos a la hora de materializar la consulta previa como institucionalidad? ¿Qué retos tenemos? ¿Cómo hacemos para que el otro nos entienda? Uno de los principales retos que tenemos como institucionalidad indígena o como gobierno propio indígena a la hora de hablar de consulta previa es eso. Es armonizar las miradas que sobre un mismo territorio se tienen. Lograr que el otro también entienda el porqué desde nuestros espíritus, desde nuestras visiones, determinado proyecto no se debería hacer o no debería ir. Ese es como uno de los puntos que más trabajo nos cuesta. Es poder lograr esa comprensión armónica que deberíamos tener y decir, bueno, acá hay un interés, llámese un proyecto de hidrocarburo, llámese un proyecto de minería, llámese un proyecto de represa, y cómo hacemos que ese otro entienda para que o pueda ver por qué un río no se debe apresar.
¿por qué no lo debemos encerrar? Claro, y ahí hay otras dinámicas de orden económico, de orden de progreso, si así se quiere llamar, que dicen, bueno, ¿y cómo dialogamos esto? Encontrar ese camino es de los retos más duros que tenemos y que afrontamos. Otro reto que tenemos muy grande desde la institucionalidad, y acá hablamos de afros y de indígenas y de rum, es lograr comprender que no es que tengamos todo o que queramos tener todo. Muchas veces ese proceso que en algunos espacios han venido sembrando, como los indígenas tienen mucho, los afro también tienen mucho. Entonces, ¿cómo logramos que se identifique, que se vea que no es que tengamos mucho, es que se conserva mucho? Los territorios más conservados que hay en el país son los territorios donde justamente hay presencia de comunidades afro y presencia de comunidades indígenas. Y esto hace parte del reto que tiene nuestra institucionalidad. Es decir, estos espacios los tenemos de conservación, para la conservación. Muchos de los espacios que ocupamos hoy como pueblos indígenas no eran nuestros territorios originarios. Fueron los territorios a los que nos terminaron confinando, por ejemplo, los páramos, las zonas altas, nos terminaron confinando porque se consideraba que las mejores tierras eran las tierras planas, las tierras donde se podían hacer los cultivos bajo las dinámicas de las grandes haciendas. Ahora que hay más tecnologías, si se quiere llamar, ahora que hay otras formas de extracción de los recursos naturales, nuestros territorios sí son vistos como un potencial. Esos territorios a los que nos enviaban, por ejemplo, las zonas pantanosas, esas tierras en un momento no eran consideradas valiosas. Ahora con las nuevas formas de producción y de extracción, entonces esas tierras sí son valiosas. Pero cuando llegan nuestros abuelos a estos territorios, empiezan a tener un relacionamiento, un proceso de conservación. Entonces, esos son, para los compañeros, las compañeras indígenas que están en estos espacios, son algunos de los retos, pero vamos dejando la otra pregunta, reto. Vamos mirando ahí. Ayer hicimos una pregunta, ¿cuáles son los retos de la institucionalidad desde el gobierno para materializar o garantizar el derecho a la consulta previa? Y en la sesión de hoy vamos a decir cuáles son los retos de la institucionalidad indígena o del gobierno propio indígena frente a la garantía al derecho de la consulta previa o a la materialización al derecho a la consulta previa libre e informada. ¿Cómo vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Qué nos hace falta para avanzar? Yo creo que quienes tienen experiencia en estos procesos pueden compartirnos todas esas experiencias, que va a ser un placer y un honor que nos leamos y que nos dialoguemos, porque la palabra es importante que la dialoguemos, que compartamos miradas. Eso es clave. ¿Por qué? Porque no hay una única forma de ver el mundo. Todos tenemos diferentes dinámicas para ver e interpretar el mundo en sus realidades. Entonces, esa institucionalidad que tanto hemos visto y que de igual forma se comparte desde el territorio afro. El territorio afro también tiene sus propias dinámicas. ¿Cuáles son esos retos para las personas que están acá en este espacio? ¿Qué retos tenemos nosotros como pueblos étnicos, como digamos, como se nos agrupa, para garantizar la consulta previa desde nuestras posturas? Nos pasa algo que hay que empezarlo a conversar también, y es cuando vienen a socializar, a explicar un proyecto, generalmente
quien va a ser el ejecutor del proyecto, tiene muchos profesionales, muchos técnicos que nos pueden decir que van a hacer un análisis de emisión de agua, que tienen todos los daños mapeados, analizados, estructurados. Y muchas veces eso es un lenguaje muy técnico y a veces no los alcanzamos como a dimensionar, porque también hay que ser muy prácticos. El ejemplo que yo les ponía, nos decían unos tubos con 1,50 m de diámetro, ¿no? Ok, 1,50 m de diámetro. Cuando ponen el tubo, cabíamos dentro del tubo de pie y quedaba un espacio entre la cabeza de uno y el cierre del tubo. Tubos que, entre otras cosas, ahí sí, porque el daño y el impacto ambiental quedó. O sea, sacar esos tubos es un poco complicado. Entonces, dentro de esa institucionalidad indígena es fundamental contar con nuestros propios profesionales, con nuestros propios expertos. ¿Para qué? Para que también se pueda se pueda unificar ese diálogo, se puedan unificar esos criterios, se puedan entender o se puedan, si se quiere, traducir a nuestras comunidades los impactos de una manera mucho más práctica, de una manera mucho más pedagógica. Algunas comunidades los tienen, no lo podemos negar, hay experiencias muy prácticas donde las organizaciones tienen todo un equipo de profesionales interdisciplinario que manejan un tema, que manejan el otro y que pueden asesorar, acompañar y orientar a las comunidades en los diferentes impactos que va a tener un proyecto. Pero hay otras que no. Hay otras comunidades que no tienen quien les esté haciendo ese acompañamiento, esa pedagogía, quien les pueda estar orientando sobre hacia dónde va a ir determinado proyecto, cuál va a ser el impacto determinado. Esos temas deben ser tenidos en cuenta no solo por la institucionalidad propia indígena, sino por la institucionalidad de gobierno. Hay muchas experiencias exitosas donde desde la Defensoría, desde la Procuraduría, juegan un papel muy activo haciendo la pedagogía, explicando menos técnicamente en qué va a consistir una determinada obra, proyecto y actividad, pero no siempre funciona. Entonces, los que estamos en estos espacios de formación, tengámoslo en cuenta. Lo clave que es cuando acompañamos comunidades indígenas, cómo hacer que ese conocimiento técnico sea práctico y le permita a las comunidades una verdadera y real dimensión del impacto de lo que va a pasar, de las afectaciones. Pasa mucho que a veces desde la visión técnica la palabra afectación, eso es como vetada. Entonces siempre dicen, no, es que son los beneficios, es que esta represa va a generar unos beneficios. Sí, claro, pero también va a tener un impacto. Entonces a veces el lenguaje también no lo ve tan en espacios de consulta previa como, uy, no, pues, esa palabra no se utiliza porque es que esto va a beneficiar a todo el mundo, porque ya no va a haber en épocas de sequía falta de agua y entonces vamos a poder hacer fértiles todas estas tierras. Sí, ¿y a qué costo? Captando las aguas de la parte alta. Entonces, eso, poderles explicar a las comunidades de manera muy práctica, se convierte en un reto tanto para la institucionalidad pública como para la institucionalidad del gobierno propio de las comunidades. Y también en el marco del papel que tienen las procuradurías y las defensorías. Entonces, bueno, seguimos y esperamos también que ustedes nos cuenten, nos compartan, nos indiquen qué otros retos consideran o consideramos que hay. Entonces, bueno, vamos ya 4 preguntas, retos, 4 cuestionamientos. El primero, ¿será o no será necesario
en el marco de esta institucionalidad alrededor de la consulta previa, que se regule a través de una ley, en este caso una ley estatutaria, la consulta previa. ¿Es necesario regular la consulta previa? Segunda pregunta, ¿cómo se garantiza el derecho a la consulta previa para comunidades y pueblos no contactados en aislamiento voluntario o en contacto inicial? Ya el mayor Arbey nos dio unas pautas, unas líneas, vamos mirando. La tercera pregunta, ¿cuáles son esos retos de la institucionalidad pública para el ejercicio pleno del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada? Y la cuarta pregunta, que la estamos construyendo hoy, es ¿cuáles son esos retos del gobierno propio indígena para garantizar la consulta previa, libre e informada? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a avanzar? ¿Listo? Tenemos que tengamos como el escenario para encontrarnos, para compartir este tipo o intercambiar ideas. Y ahorita, poquito a poquito, nos vamos acercando al cierre de esta sesión. Me gustaría hacer todo un resumen de qué hemos hablado, qué hemos abordado. Este tema no se acaba acá. Cuando hablamos de institucionalidad alrededor de consulta previa, casi que hablamos de institucionalidad de país, porque la consulta previa está presente en eso. ¿Cómo vamos construyendo este país? ¿Con qué mirada? ¿Con qué visión? Y cómo ese ejercicio de construcción de país no afecta la vida y los territorios. Entonces, bueno, les vamos a retomar un poco. Arrancamos esta sesión hace poquito tiempo, pero la arrancamos con el acompañamiento de un Embera delegado por la Macrooccidente ante la Mesa Permanente de Concertación, que no es una instancia de consulta previa. No lo dejo muy claro. Esta no es que sea una instancia de consulta previa. ¿Se consulta con quién? Con los pueblos y comunidades, pero no es la MPC la instancia de la consulta previa, porque la consulta se hace con las autoridades propias. Entonces nos estaba explicando un poco los orígenes de la Mesa Permanente de Concertación, que se remontan hacia el 95, resultado de procesos de movilización. Nos cuenta un poco cómo se hace este proceso cuando son proyectos de orden nacional, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, que se concerta en este espacio un poco la metodología, pero que finalmente debe llegar a las bases de cada territorio, cada comunidad. Nos plantea un poco cómo funciona ese gobierno propio de diálogo de gobierno a gobierno de la MPC, cómo está funcionando esta MPC, que hay 7 organizaciones. Cada una de estas organizaciones tiene pues unos espacios territoriales de representación. Nos informa, nos cuenta que ese escenario se tiene previsto un proceso de reestructuración y por qué se reestructuran las instancias propias indígenas para dar respuesta a las necesidades de los pueblos. Entonces, todavía no está reestructurada, pero va por ese camino, va por esa dinámica, por ese lineamiento. Posteriormente, nos cuenta un poco o revisamos un poco que en estos espacios también se avanza. El compañero arranca desde haber sido guardia, o sea, haber sido cuidador, haber ejercido una función de cuidador en su territorio y ahorita representa a su región ante la MPC. Entonces tuvimos como ese espacio hoy de conocer la institucionalidad propia de los pueblos indígenas, que aclaramos, también los pueblos afro tienen su espacio de consulta previa, donde se dialoga, donde se revisa todo este proceso. Igualmente, bajamos
un poquito, no todo, porque, imagínense, hablar de cómo funcionan los 115 pueblos en Colombia, no nos alcanzaría el espacio. Además, porque las estructuras propias indígenas no es un tema solamente de conversarlo. En realidad es un proceso de sentirlo, de vivirlo, de corazonarlo, para lograr entender cómo funciona. Pero sí hicimos como unas reflexiones muy puntuales de algunos pueblos que tienen características en particular en el marco de sus estructuras propias de gobierno. Entonces, cada pueblo, cada comunidad tiene una institucionalidad propia que es bueno antes de ir las conozcamos o las dialoguemos. Las podemos preguntar, no dar por sentado que en todos los lugares hay autoridad o una sola autoridad o un solo gobernador, por ejemplo. Ya hay comunidades que dicen son 7 autoridades, 5 autoridades, 3 autoridades, 9 autoridades. Y entonces dicen, para que una de nuestras decisiones sea válida, tiene que ir firmado por todas las autoridades. Es bueno preguntarlo y saberlo antes de iniciar los procesos de consulta. ¿Por qué? Porque podemos firmarlo con una, pero internamente la legitimidad de esa decisión, de acuerdo a las normas de derecho propio de cada comunidad, dice, esto tenía que ir firmado por todas las autoridades y no se reconoció o no se respetó este derecho. Entonces, es importante que tengamos siempre presente estas particularidades. Entonces, hoy fue el día de la institucionalidad desde lo propio. Institucionalidad en lo nacional, así como todo un diálogo con el mayor Arbey Gañán, se quedó sin señal. Eso pasa mucho en Colombia o en las zonas donde se mueven las comunidades indígenas. Una revisión así muy rápida por algunos pueblos. Ya después estuvimos analizando un poco de, bueno, quién es el autorizado para firmar actas o acuerdos en el marco de consulta previa. Conocimos un caso, hicimos como una revisión de un caso donde fue el gobernador suplente, que no estaba autorizado, y finalmente eso dio lugar a que no fuese reconocido ese espacio cuando ya estaba registrado como en una etapa de postconsulta. Y al final tocó devolver todo ese proceso a su etapa inicial. Entonces, ¿con quién se habla? ¿Con quién se consulta? ¿Con quién se dialoga? Hay que saber. Y si ellos están autorizados por la comunidad frente a estos procesos y temas. Ya también tuvimos o estuvimos conversando, revisando cuál es esa otra institucionalidad que tenemos para proteger mínimamente la consulta previa. Conversamos un poco de nuestros congresistas que pues han tenido el reto de advertir a quienes tratan de crear proyectos de ley, pues que estos proyectos de ley están teniendo un enfoque un poco restrictivo, reduciendo el derecho a sus mínimos, cuando lo ideal es que el derecho se pueda ejercer en sus máximos. Esa es como una parte que debemos tener en cuenta y debemos revisar. Y ahora ya, en términos muy prácticos, muy puntuales, tenemos que revisar eso, ¿no? La consulta previa y muchas de las cosas del país también pasan por voluntades políticas que a veces entran en conflicto con las dinámicas de los territorios. Entonces, por eso es importante tener personas, liderazgos formados con la convicción y el conocimiento de lo que implica la consulta previa. ¿Para qué? Para que estén ahí atentos y salvaguardados. Y ya vamos cerrando, vamos acercándonos en esta historia de cierre, a decir, bueno,
y cuáles son los retos si tenemos, porque tenemos un gobierno propio indígena, cuáles son los retos de ese gobierno propio indígena. ¿Para qué? Para contribuir a la materialización de nuestros derechos. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, bueno, pues les comparto que ha sido todo un placer para mí poder estar en este escenario con ustedes, compartiendo un poquito lo que los mayores nos han venido enseñando, lo que quienes han luchado porque este proceso de consulta previa, muchas veces vemos la lucha de pronto y pues es una lucha como más clara, ¿no? El respaldo de las altas cortes, pero no vemos la lucha de nuestra gente acá para lo que tenemos hoy de consulta previa, que no es todo lo que se requiere. Muchas personas han tenido que dar su vida para lograr esta institucionalidad. Compañeros de nosotros han sido desaparecidos. Y aún así, quienes seguimos en este proceso, seguimos apostándole a que esté. Entonces, que este espacio de formación también sea un espacio de formación para que honremos a quienes han luchado. Por eso, que este espacio de la palabra, este es un espacio de la palabra, este espacio de la palabra lo podamos seguir continuando, sabiendo que no es solamente un derecho que nos ha reconocido el convenio 169 de la OIT, sino que es un derecho que no lo hemos ganado con la vida, por la lucha que han tenido otros que han estado antes que nosotros. Entonces, lo que aquí venimos a compartir, lo que podemos intercambiar en este espacio, son esos aprendizajes que quienes estuvieron antes de nosotros nos han dejado. Bueno, con el ánimo de ir cerrando este espacio, pero recordando que el acceso a la consulta previa, la defensa de la vida y el territorio, no es solamente un logro alcanzado por reconocimiento en un tratado internacional ratificado por la ley. Vamos a compartir un poquito de una de las luchas que han sido más significativas para los pueblos indígenas. Tenemos muchas luchas, tenemos muchos maestros que están en otros espacios, pero que aún así han luchado. Entonces, les voy a compartir parte de esa historia de quien no está, pero que sabemos que luchó por su territorio suyo. En memoria del río y de su gente, es un homenaje a Kimi Pernía Domicó, líder del pueblo Emberá Catío, nacido en 1950 y asesinado en el año 2001. Kimi significa en lengua emberá punta de lanza y Emberá Catío significa gente de río. Él defendió su territorio de los intereses de empresarios y paramilitares del departamento de Córdoba, Colombia. Ese río era mucho pescado. Cogíamos unos 50 hasta 100 para que poder comer, durarse 3, 4 días con eso. La tierra da producto, sembrar ahí dan. Entonces, de ese fruto yo utilizo para mi gente. El 29 de noviembre de 1999, 170 indígenas emprendieron a pie una marcha desde Tierra Alta, Córdoba, hasta la sede del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá. Cuando se construye de represa, cuando se pasaron en el muro en mitad del río, ya el peces si llegaron hasta ahí al pie de ese muro, no ha podido subir y acá desapareció. De abajo hasta aquí arriba son pura platanera colectivo.
Eso es lo que se van a inundar, es una gravedad. Hasta el 26 de abril de 2000, la comunidad permaneció pacíficamente en las instalaciones del ministerio en la capital, exigiendo indemnización ante el daño ocasionado a la comunidad en Veracatío y su territorio ancestral por el megaproyecto Represa Urrá 1. Exigían también el compromiso del gobierno a no construir Urrá 2 y a proteger la vida de Kimi, amenazada en los últimos meses de ese año. El poeta y escritor uruguayo Eduardo Galeano decía: "Mi gracias", te dicen los autores del despojo. Ni siquiera te dicen, "ha sido un gusto conocerlo". Nada. Se van dejando tras de sí una estela de horror, cadáveres de indígenas asesinados, esclavizados, y palacios vacíos, habitados por fantasmas, y la naturaleza arrasada, los ríos envenenados, las tierras resecas, el aire irrespirable. Entonces, bueno, nada, yo creo que en algunos países hay una conciencia más elevada que en otros sobre la necesidad de proteger a la naturaleza. El problema es que Urrá 1 había sepultado el río sagrado de los Emberá-Catío, aniquiló la naturaleza y la cultura del lugar y dividió y desplazó a sus habitantes. El megaproyecto, avalado por el Estado colombiano, confundió a la comunidad con dinero y con un discurso de progreso. Otro dirigente ha muerto a plomo. Y hay otros, los dirigentes, lo que resta que está ahí, también está amenazado. Mataron los paramilitares. Aquí tumbaron un líder que empecemos la política nosotros para poder, pues, que nos... ¿Qué pasó? Viendo, bueno, este man está molestando mucho, hay que darle. Ahí bajaron el líder. Listo, después bajaron otro. No haya más. Voy a hablar correcto porque soy indígena, que no haya matación de indígenas. Que no maten hacia los brutos, investiguen bien para poder hacer como están haciendo ellos. Sin investigar, no, porque nosotros indígenas no estamos haciendo daño a nadie. Finalmente, Kimi fue desaparecido. En el año Entonces, compartimos este video honrando la memoria del mayor Kimi, honrando al pueblo Embera, que ha sido víctima de procesos de construcción sin consulta previa, libre e informada, y esas son las consecuencias. ¿Para qué? Para que recordemos que estos espacios de formación no solamente son de conocimiento, de saber el contenido de la circular 008 del 2020 o de qué dice el 169 de la OIT, sino reivindicar que cuando hablamos de consulta previa, estamos hablando de la pervivencia y de la vida de las comunidades en el territorio. Agradecer enormemente a todos y a todas quienes se interesan por este proceso y esperemos que nos encontremos y nos acompañemos en la próxima sesión porque esto no ha terminado. Aquí seguimos hablando. Hoy el compañero Arbey Gañán y en el video no lo decían. Hablaban de una institucionalidad que a veces es vista no por acá, sino por otros espacios, como con un poco de reserva, y es esa institucionalidad muy propia nuestra, que es la movilización. Entonces, agradecerles y espero que nos compartan todas sus reflexiones, podernos leer y podernos acompañar. Así que, gracias y muchos éxitos.